Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de... Cuando me capacitaron sobre la siembra, estaban haciendo equidad conmigo y mi recinto. Por eso, me le saco el sombrero al prefecto. 26 de noviembre de 1980. Se enfrentan en el Caesars Palace de Las Vegas Sugar Ray Leonard y Roberto Mano de Piedra Durán, los dos mejores boxeadores de los pesos medianos del momento. Tras una gran expectativa, Leonard cambia de estrategia y decide moverse alrededor del campeón panameño, incluso asumiendo gestos que terminaron por molestar a Durán, quien en el octavo asalto decidió abandonar el combate exclamando la frase "no más", con lo que Leonard obtuvo el cinturón de la categoría, consagrando a los combates entre ambos como el clásico del boxeo mundial. Yo creía que equidad era una palabra de esas que se inventan los políticos para complicar las cosas, hasta que mi hijo me explicó que cuando me capacitaron sobre la siembra, estaban haciendo equidad conmigo y mi recinto. Por eso, me le saco el sombrero al prefecto. Yo tampoco sabía que era equidad, hasta que en la primera semana de clases en el centro tecnológico entré al diccionario por internet y me di cuenta que era justo lo que estaba pasando conmigo. ¡Chuzo, me le saco el sombrero al prefecto! Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de... Cuando me capacitaron sobre la siembra, estaban haciendo equidad conmigo y mi recinto. Por eso, me le saco el sombrero al prefecto. 27 de noviembre de 1988. Se enfrentan Emelec y Deportivo Quito por la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Los azules no quedaban campeones desde hace 9 años. Y los azulgrana, 24 años atrás. En Guayaquil, la victoria fue para Emelec por 3-0. En Atahualpa, un gol de José Federico Minda, venciendo a Carlos Enrique, acercó la ilusión de los hinchas eléctricos que en gran cantidad acompañaron hasta Quito a su equipo. Posteriormente, los Chullas, de la mano del joven Alex Aguinaga, igualaron el partido, pero no les alcanzó. Al final, los azules volvieron a dar vuelta olímpica y celebraron su 6ª corona nacional. Yo creía que equidad era una palabra de esas que se inventan los políticos para complicar las cosas, hasta que mi hijo me explicó que cuando me capacitaron sobre la siembra, estaban haciendo equidad conmigo y mi recinto. Por eso, me le saco el sombrero al prefecto. Yo tampoco sabía que era equidad, hasta que en la primera semana de clases en el centro tecnológico entré al diccionario por internet y me di cuenta que era justo lo que estaba pasando conmigo. ¡Chuzo, me le saco el sombrero al prefecto! Tampoco sabía que era equidad, hasta que en la primera semana de clases en el centro tecnológico entré al diccionario por internet y me di cuenta que era justo lo que estaba pasando conmigo. ¡Chuzo, me le saco el sombrero al prefecto! En este tiempo de Jairala entendí que equidad es una palabra rara y que es más fácil entender cuando te ponen ejemplos. Por eso cuando vi que mi hijo no tenía que ser el mejor jugador del mundo para entrenar como los mejores, supe que la equidad hace bien para sacársele el sombrero al prefecto. 28 de noviembre de 1979, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, se juega el primer partido de la final de la Copa América entre Paraguay y Chile. Con gran actuación de Julio César Romero, autor de 2 goles, los paraguayos vencen 3-0. El otro gol lo anotaría Melciades Morel. En aquel equipo paraguayo, base de Olimpia, campeón de la Libertadores de ese año, destacaban además de Romerito figuras como Roberto Paredes, Evaristo Isasi, Carlos Quise, Aldo Florentín, Roberto Fernández, entre otros. Luego de ese partido, ambas selecciones debían enfrentarse en Santiago, en el cual los chilenos tenían que ganar para forzar al tercer choque. Yo creía que equidad era una palabra de esas que se inventan los políticos para complicar las cosas, hasta que mi hijo me explicó que cuando me capacitaron sobre la siembra, estaban haciendo equidad conmigo y mi recinto. Por eso, me le saco el sombrero al prefecto. Yo tampoco sabía que era equidad, hasta que en la primera semana de clases en el centro tecnológico entré al diccionario por internet y me di cuenta que era justo lo que estaba pasando conmigo. ¡Chuzo, me le saco el sombrero al prefecto!
Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de... Cuando me capacitaron sobre la siembra, estaban haciendo equidad conmigo y mi recinto. Por eso, me le saco el sombrero al prefecto. 29 de noviembre de 1899 se funda el Fútbol Club Barcelona de España. Esta laureada institución se convertiría con el paso del tiempo en una de las más importantes de Europa. Ganador de varias ligas de España, Copas del Rey. A nivel del continente ganó en el 92, 2006 y 2009 la Copa de Campeones. Grandes figuras como el arquero Ricardo Divino Zamora, Košić, Johan Cruyff, Johan Nesken, Kini, Ronald Koeman, Salinas y los sudamericanos Diego Armando Maradona, Hugo Sotil, Julio César Romero, Romerito, Rivaldo, Ronaldinho, Messi, el camerunés Eto'o, entre otros, han deleitado a la numerosa afición del club catalán, protagonista de grandes gestas del fútbol mundial. Yo creía que equidad era una palabra de esas que se inventan los políticos para complicar las cosas. Hasta que mi hijo me explicó que cuando me capacitaron sobre la siembra, estaban haciendo equidad conmigo y mi recinto. Por eso, me le saco el sombrero al prefecto. Yo tampoco sabía que era equidad, hasta que en la primera semana de clases en el centro tecnológico entré al diccionario por internet y me di cuenta que era justo lo que estaba pasando conmigo. Chuzo, me le saco el sombrero al prefecto. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de... Cuando me capacitaron sobre la siembra, estaban haciendo equidad conmigo y mi recinto. Por eso, me le saco el sombrero al prefecto. 30 de noviembre de 1960 nace el goleador inglés Gary Lineker. Tuvo participaciones brillantes en los mundiales del fútbol del 86 y 90, acumulando 10 goles en ambos torneos. En el de México se consagró goleador máximo del mismo con 6 tantos. A nivel de clubes brilló con luz propia en el Leicester City Everton y Tottenham de Inglaterra, así como en el Barcelona de España, poseedor de una buena técnica. Sin embargo, su olfato goleador lo hizo destacar. Anotó 235 goles en toda su carrera, de los cuales 48 los hizo para la selección de Inglaterra. Un arponero implacable que se hizo sentir en los 2 mundiales que actuó. Yo creía que equidad era una palabra de esas que se inventan los políticos para complicar las cosas. Hasta que mi hijo me explicó que cuando me capacitaron sobre la siembra, estaban haciendo equidad conmigo y mi recinto. Por eso, me le saco el sombrero al prefecto. Yo tampoco sabía que era equidad, hasta que en la primera semana de clases en el centro tecnológico entré al diccionario por internet y me di cuenta que era justo lo que estaba pasando conmigo. Chuzo, me le saco el sombrero al prefecto.